Bueno, luego de que se reaperturó la economía, luego del cierre el año pasado, en agosto del 2020, bueno, se determinó que obviamente se requería establecer un protocolo para mitigar cualquier tipo de contagio a través del transporte público, ¿verdad? Lógicamente, en algunas partes del transporte público donde hay más personas juntas, hay una mayor probabilidad de contagio. En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene a bien emitir un protocolo que es el que hasta esta fecha nos rige, ¿verdad? Desde agosto 2020 nosotros venimos haciendo este control a diario en diferentes puntos a nivel nacional, y como bien caracteriza a este gobierno, a esta administración Bukele, este esfuerzo es un esfuerzo interinstitucional ejecutado no solo por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, sino que nos apalancamos, por supuesto, con los compañeros de la Policía Nacional Civil, en particular con la División de Tránsito, y cuando corresponde con el Ministerio de Salud para garantizar el cumplimiento del mismo. Notamos que en efecto los empresarios están cumpliendo con el protocolo en la mayoría de casos, ¿verdad? Encontramos que sus empleados, tanto los motoristas, personal de apoyo, personal que está de hecho en los puntos, cuentan con su mascarilla, que obviamente es el punto medular que está en el protocolo contemplado, y lo cumplen, ¿verdad? Lastimosamente en algunos casos encontramos que no, y tomamos las acciones correspondientes. Otra medida que se verifica, por supuesto, es que se encuentre el alcohol gel disponible en los diferentes dispensadores que tienen las unidades, ¿verdad? Las unidades, obviamente todavía pagamos en efectivo el transporte público, entonces necesitamos que para evitar ese contagio a través del dinero se cuente con este dispositivo por si al caso el pasajero no cuenta con él, ¿verdad? También se les pide que mantengan las unidades ventiladas, y en ese sentido que las diferentes ventanas de las unidades vayan abiertas. Eso es lo que corresponde a las unidades como tal. Sin embargo, también para la población es importante que las personas que abordan las unidades ocupen esta mascarilla. Lastimosamente, Medardo, así como encontramos algunas unidades que no cumplen, encontramos algunas personas que no están ocupando su mascarilla. Y en ese sentido va un llamado también a la población para que porten su mascarilla, para que la utilicen. Es el medio que nos garantiza que en efecto podemos mitigar ese contagio, ¿verdad? Adicionalmente, el uso de alcohol gel. Otras medidas que también se consideran apropiadas es que la gente sencillamente no consuma alimentos, no consuma bebidas dentro de la unidad. No vale la pena exponerse a un contagio si podemos diferir el consumo de los alimentos, si podemos diferir el consumo de las bebidas hasta que lleguemos a nuestro destino. También se les pide que eviten hacer algún tipo de llamada a través de su celular para evitar bajar la mascarilla y exponerse a un contagio, ¿verdad? Entonces, la lucha, Medardo, es una lucha que debe realizarse en conjunto, tanto del lado de los empresarios como del lado de los usuarios del transporte colectivo. Y por supuesto, como tú bien decías en una parte previa de tu programa, bueno, tenemos un esquema de vacunación de los mejores de la región, entonces tenemos que aprovecharlo. Si no nos hemos vacunado o si no hemos terminado nuestro esquema, debemos hacerlo para poder realmente alcanzar ese nivel de inmunidad de rebaño que necesitamos como sociedad para poder salir de esta crisis. Correcto. En efecto, aumentar la flota de un día para otro es complicadísimo, por supuesto, pero lo que estamos trabajando con los empresarios es que en efecto se utilice la cantidad de unidades necesarias para esas horas pico. Como tú bien dices, son momentos complicados del día, pero en ese momento es donde los empresarios deben proveer la oferta necesaria de unidades para que la gente pueda transportarse sin exponerse al virus en esos momentos por una
un sobrellenado, una saturación en las unidades, ¿verdad? En ese sentido, se solicita a los empresarios que utilicen las unidades según corresponde a su plan general operativo. Cada ruta tiene su plan general operativo aprobado, incluyendo esas horas pico, pero al caso de encontrar que no se cumple, lastimosamente nosotros como dirección tenemos que iniciar los procesos sancionatorios que correspondan, ¿verdad? Esos procesos no son procesos que son fáciles, o sea, son procesos que pueden conllevar incluso la suspensión de una concesión o de un permiso de línea. Estamos en esa lucha constante con ellos y nuestra unidad de inspectoría está vigilante de los casos donde tenemos denuncias de que no se está cumpliendo con ello, ¿verdad? Es así como iniciamos ya varios procesos durante este año y vamos a llevarlos a término y lastimosamente habrá que asumir las consecuencias de quienes no han cumplido con ese uso de las unidades adecuadas, ¿verdad? No vamos a jugar con la salud de la población, vamos a garantizar que la población pueda movilizarse de forma segura. Entonces el llamado nuevamente a todos los empresarios para cumplir con ese plan general operativo y con las unidades necesarias para no exponer a la población a un posible contagio del virus. Siempre, todos los días articulamos con la PNC este tipo de trabajo, tenemos reuniones de hecho periódicas con las diferentes autoridades a diferentes niveles para poder garantizar los diferentes aspectos que corresponde regular, ¿verdad? Así es. Todo, la instrucción que tiene cada uno de los controles es a una verificación integral. Se verifica desde los aspectos de bioseguridad, que obviamente en este momento tienen la mayor importancia para nosotros, como todo el resto de aspectos que contempla la normativa, ¿verdad? Para garantizar que ese transporte sea el transporte que la población realmente merece. Bueno, sí, en realidad como tú bien dices, es un tema complicado. Hay diferentes razones históricas que han permitido ese desorden en que está trabajando el sistema de transporte como tal. A diferencia de antaño, Medardo, ahora sí estamos ejecutando esos procesos sancionatorios, pero seguimos, como tú bien dices, el debido proceso. No vamos a sancionar a alguien cuando no corresponde, sancionamos en sí corresponde. Hay ahorita todo un marco legal que seguimos, incluyendo la ley de procedimientos administrativos. Entonces esto es prácticamente un pequeño juicio el que realizamos nosotros para evidenciar administrativo, evidentemente, un juicio administrativo, básicamente, para evidenciar si hay o no incumplimiento, y dependiendo del nivel de incumplimiento, nosotros fijamos una sanción, ¿verdad? Así que ahora estamos respetando ese proceso y estamos siguiendo cuando corresponde lo mismo. No nos gusta, como siempre le decimos a los empresarios, no venimos acá con el mazo, ¿verdad? Venimos a dialogar, queremos dialogar, esa es otra característica también de esta administración, pero en el caso que haya que hacerlo, no nos tiembla la mano en fijar la sanción. Algo muy importante es que necesitamos mantener la economía abierta, ¿ok? Eso es muy importante para garantizar siempre la sostenibilidad nuestra como sociedad. Entonces, ahorita es el momento en que tenemos que aprovechar que ha habido esa disminución de los casos para realmente fortalecer todo nuestro esquema contra este virus. Entonces, no vamos a soltar estas medidas de bioseguridad, al contrario, vamos a ser todavía más drásticos en ello. Pero, nuevamente, el llamado a la población para que también nos ayude. Continúe ocupando su mascarilla, continúe ocupando el alcohol gel cuando usted toque objetos, toque las superficies que pueden estar contaminadas, cuando aborde, cuando salga de la unidad, pero no olvide vacunarse. Realmente el éxito para poder salir de esta crisis, de esta pandemia, va a ser cuando realmente logremos alcanzar esa inmunidad de rebaño, ese 90% que necesitamos de vacunación con todo su esquema
de toda nuestra población, ¿verdad? Te escuché temprano que andábamos alrededor del 68, según las últimas declaraciones del ministro Alaví, ¿verdad? Pues bueno, tenemos todavía algún trecho que recorrer, ¿verdad? Y eso solo lo podemos hacer como población. Así que va la invitación a todos los televidentes para que nos ayuden con eso. Salgamos de esta crisis juntos, mantengamos nuestra economía abierta, ¿verdad? Como tú bien decías, de hecho, nuestros procesos son procesos administrativos, como dirección, ¿verdad? Entonces, este es un proceso muy independiente de lo que puede ser una multa, que sería una sanción que impone en este caso la Policía Nacional Civil. En este momento solo puede imponer multas la Policía Nacional Civil. Y en este caso, cuando es una multa por hacinamiento, por sobrecarga de unidades, estamos hablando de una multa de 57.14, una multa muy grave, ¿verdad? Tiene bien ganada la multa. Si tiene un policía cerca, puede hacer inmediatamente el llamado, puede hacer también la denuncia a través de nuestras redes sociales. Medardo, cualquier denuncia que se nos haga, nosotros la tomamos en serio. Entonces, cuando recibimos una denuncia por cualquier medio, comenzamos la investigación. De nuestra unidad de inspectoría consolida toda la información y levantamos el proceso en los casos que recibimos, ¿verdad? A nivel nacional. Las redes sociales, definitivamente, estamos en Facebook, BMT El Salvador, igual en el caso de Twitter, BMT El Salvador, 2133-3648 es el número. 2133-3648 es el número de denuncias de nuestra unidad de inspectoría. Entonces también ahí puede hacerse la denuncia, o si quiere abocarse de forma presencial a inspectoría, puede hacerlo. Si quiere enviar una nota también puede hacerlo directamente a nuestra unidad de atención al usuario, ya sea acá en Sojo, Las Cascadas, lo puede hacer también en Santa Ana, lo puede hacer también en San Miguel, por supuesto. Entonces, de cualquier manera que quiera hacer la denuncia, nos la puede hacer llegar. Y como le digo, la vamos a tomar en serio, vamos a investigar. Por supuesto, los recursos siempre son limitados, priorizamos aquellos casos más relevantes, pero háganos hacer llegar su denuncia, vamos a investigar cualquier caso que nos llegue. Deben de cumplirse. Y eso el 70% en promedio, ¿verdad? Incluso eso es promediando ya el AMS, pero en algunos lugares fuera de la capital, obviamente el porcentaje es mayor. Con mayor razón, por lo tanto, tanto los empresarios como las personas que son usuarias deben cumplir con este protocolo. Como bien dice el presidente, ese cambio de una curva exponencial a algo un poco más manejable es porque se están siguiendo todo este tipo de medidas, pero este cumplimiento de medidas de bioseguridad en el transporte colectivo es tarea de todos y eso va a ayudar todavía más a aplanar esa famosa curva, ¿verdad? Entonces no podemos relajarnos ahorita, tenemos que seguir con estas medidas, tenemos que evitar esta cuarta ola que se daría si no nos cuidamos, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar contra ello. Así es, como hablábamos, Medardo, nos apalancamos y el trabajo articulado que nos ha caracterizado y mucho más durante esta pandemia, lo seguimos utilizando para estos controles. Entonces muchas veces lo que van a ver van a ser controles policiales, pero a través de esta coordinación interinstitucional tomamos nosotros acción a partir de cualquier tipo de comportamiento irregular del sistema que se documente a través de la Policía Nacional Civil. En efecto, sí, acá en el AMS se requiere una solución de transporte masivo. Se están haciendo los estudios en este momento para terminar de tener la figura que sería más viable de ejecutar. Lastimosamente, como tú bien dices, la figura del operador del BRT falló por diferentes razones. ¿Cómo le llaman ustedes? BRT, Bus Rapid Transit. Okay. Esa es la aspiración. Esa era la aspiración en ese momento. Para nuestra audiencia, directora. BRT, Bus Rapid Transit. Okay. Bus de tránsito rápido, básicamente. O sea, eso era. Eso era.
Eso era lo que intentaba hacer el Citran. Esa es la figura, es una figura de operador que existe en diferentes ciudades, en diferentes metrópolis a nivel del mundo. Lastimosamente, por diferentes razones, acá no se ejecutó correctamente. Estamos buscando una forma ahora como ministerio de contar con otra alternativa de transporte masivo que permita esa eficiencia de transporte a nivel de LAMS. Por supuesto, esto implicará reacomodos en el resto del sistema, pero eso es natural y se espera. Okay. De donde yo vengo ahorita, estábamos en la zona de Metrosur. Okay. Igual tenemos en diferentes zonas y recurrentemente vamos a Soyapango. Volvemos al punto, es la gran ciudad, ¿verdad? Entonces... Es todo el país, de hecho. Obviamente el LAMS es el LAMS, pero vamos a todo el país, ¿verdad? Ahora, Soyapango es un caso muy especial, es una ciudad donde habita mucha de la población que se mueve hacia el resto del área metropolitana. Recientemente hemos iniciado un trabajo articulado, nuevamente el trabajo articulado que nos caracteriza como administración, con la alcaldía para mejorar los controles que tenemos ahí. La ciudad de Soyapango tiene un buen sistema ahora de monitoreo electrónico a través de cámaras, alrededor de 300 cámaras que tiene. Entonces eso nos va a permitir a nosotros apalancar todos estos controles que tenemos de transporte público en la zona. ¿Cómo? Bueno, ya podemos accesar de forma remota toda la información de lo que está pasando en la ciudad para poder verificar incumplimientos, tanto por ejemplo de hacinamiento de unidades como de no prestación del servicio. Entonces eso le va a ayudar a nuestro usuario que está mencionando ahorita el caso en particular para garantizar que en efecto tenga el servicio que corresponde. Está regulado igual dentro de los transportes, dentro del transporte público como tal y el transporte colectivo, con más razón también está regulado esa música estridente dentro, prohibida definitivamente, ¿verdad? Eso es sancionable y si lo encontramos se sanciona. Igual para los vehículos, que ya eso es un poco más del lado de tránsito, más que el lado de transporte, igual la normativa de tránsito contempla el uso de las bocinas. La música con ruido estridente está sancionada. Está sancionada, completamente. Eso está establecido que no se puede utilizar. Las personas... ¿Tiene multa eso? Tiene multa. La gente debe poder transitar a través de la ciudad en paz. No pueden ir con esa música que desespera en todo el camino, ¿verdad? Entonces puede ser sancionado por eso, definitivamente una unidad de transporte público y está establecido en la normativa de tránsito. Bueno, lastimosamente seguimos observando lo que es este hacinamiento de unidades y lo infraccionamos. La otra que tengo en mente acá es el incumplimiento de tarifa. El incumplimiento de tarifa es otro de las sanciones. Es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. La gente, ¿Eso usted lo verifica? Eso se verifica como parte de las verificaciones que hacemos de forma diaria. Hoy, por cierto, que estábamos en los controles, parte de lo que verificamos fue ese cumplimiento de tarifa, en adición a la parte de bioseguridad, que cobren lo que está establecido en la tarifa y si no se cumple con esa tarifa, se infracciona y también se puede someter a un proceso sancionador ya por la parte administrativa, es decir, por la dirección. Estamos avanzando, Medardo, como bien decías, parte de lo que hicimos inicialmente cuando llegó esta administración fue tratar de modificar la ley de compensación para poder contar... Ley de compensación, en efecto. Es un poquito más larga, pero la ley de compensación, básicamente. En ese sentido, lo que buscamos fue modificar eso para incorporar un mecanismo sencillo, el GPS. El GPS permite, de hecho, que nosotros contemos con un control, nuevamente, de forma electrónica. Con la tecnología podemos apalancar los recursos que tenemos, pero con este control vía GPS podemos garantizar ese funcionamiento. Como tú bien dices, esas leyendas urbanas de unidades que no circulaban y que cobraban, de unidades que tenían plantitas dentro y que cobraban compensación, no eran tan leyendas urbanas. Entonces, ahora, lastimosamente, cuando entró esta administración,
se trató de impulsar esa reforma de la ley de compensación. No nos dejaron, no se pudo aprobar en ese momento. Sin embargo, seguimos haciendo nuestros controles, se hacen verificaciones de forma estadística, muestral, para poder verificar posibles incumplimientos, ¿verdad? Y hemos enviado incluso un par de casos a Fiscalía, donde hemos encontrado. Sí, como viceministerio nosotros creemos que todas estas medidas tecnológicas apalancan la función, aumentan el control y por lo tanto el beneficio para la población que es usuaria. Entonces vamos a seguir insistiendo. De hecho, en las reformas de ley que nosotros como Ministerio de Obras Públicas y Transporte hemos impulsado hacia la Asamblea, está incorporado, de hecho, este control. ¿Ya está en la Asamblea? Ya está en la Asamblea. Okay. La Honorable Comisión de Obras Públicas y Transporte está haciendo las verificaciones. ¿Usted todavía no ha sido llamado? Pues hemos ido un par de veces, el viceministro ha ido también, hemos dado algunos insumos, entendemos que En el mejor momento puede salir este proyecto. Nosotros estamos esperando con ansias estas reformas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en efecto todas estas reformas van a ayudarnos, van a fortalecer esos controles que nosotros realizamos a diario. En ese sentido, bueno, estamos pendientes de lo que la comisión finalmente proponga al pleno de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esto, Medardo, también nuevamente va a fortalecer todo el esquema de cumplimiento de estas medidas de bioseguridad. Entonces, hemos estado trabajando en diferentes flancos para poder fortalecer todas estas medidas que van a contribuir a que la población pueda movilizarse de forma biosegura, de forma segura y de forma cómoda, ¿verdad? Correcto, en efecto, esta reforma no era a la Ley General de Transporte tal cual, sino que era al Código Penal, al artículo 147E, de hecho, y venía a aumentar las penas por conducción peligrosa, tanto para los privados como para el transporte público y de carga, diferenciando y haciendo un poco más fuerte incluso para los casos de transporte y carga. En efecto, ¿qué fue lo que notamos, Medardo? Notamos que los indicadores de accidentabilidad bajaron con solo la aprobación de la reforma, ¿verdad? La gente está consciente, la gente sabe que con una sanción más fuerte puede tener alguna consecuencia. Ha funcionado, ¿verdad? Pues funciona, de hecho, lastimosamente, pues sí, la gente al ver esa posibilidad, uno mejor lo piensa, uno va pensando en alternativas. Claro. Nadie ha dicho no se disfrute, nadie ha dicho no consuma un par de cervezas, por ejemplo, pero hágalo con moderación. Y ese es el sentido de la reforma que impulsó en este caso la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es importante que como sociedad vayamos interiorizando que cuando se haga este tipo de consumo, mejor designemos a un conductor, por ejemplo, hagamos uso de un taxi o de algún otro tipo de transporte para no exponernos a cualquier tipo de sanción. Entiendo que de hecho hubo alguna modificación más recientemente por la Asamblea Legislativa a este mismo artículo y estamos pendientes de que entre en vigencia, ¿verdad? Ahora, la conducción peligrosa, Medardo, no solo contempla ese tipo de comportamiento, sino que también en lo que ya me compete a mí como Dirección de Transporte, aparte de lo que es obviamente el consumo de alcohol de los motoristas, que es muy relevante para nosotros, también está la competencia en la vía. Entonces, la competencia en la vía, esta competencia que vemos por pasajeros puede ser considerada de hecho conducción peligrosa y vamos a estar muy pendientes de este tipo de comportamiento por las unidades de transporte colectivo. Pues tienen más oportunidad de correr, obviamente vienen en vías mucho más, se puede dar, vienen con rutas, pero también se da en la ciudad. Entonces, vamos a hacer el esfuerzo de... También se da en la ciudad. Entonces, acá es donde se vuelve mucho más relevante incluso estas iniciativas que tenemos, tipo la de Soyapango, para poder tener acceso a las cámaras, para poder evidenciar ese tipo de comportamiento.
De evidenciar ese tipo de cosas, vamos a proceder en efecto, en conjunto con la policía, a iniciar los procesos. También se están haciendo los controles, los compañeros de tránsito diligentemente a través de la semana y en particular durante los fines de semana están pendientes de ese tipo de situación, así como desarrollar diferentes antidoping a nivel nacional, ¿verdad? Y lastimosamente seguimos encontrando este tipo de comportamiento. Insistimos, el llamado a la población para que disfruten con moderación, ¿verdad? Que eviten ese tipo de consumo excesivo, donde ponemos en riesgo no solo a nosotros mismos, sino que a nuestros acompañantes y a terceros. Pues en efecto parte de las reformas que se están impulsando en la Asamblea contempla este tipo de fortalecimiento. Nosotros estamos en espera nuevamente de que la Comisión termine su proceso de consulta que está haciendo la ley y en función de ello esperamos esta versión ya aprobada de la ley con la esperanza de que en efecto nos permita mitigar este tipo de situaciones, ¿verdad? Es una lucha diaria, es una lucha frontal que estamos haciendo como viceministerio contra estos aspectos. Lastimosamente se dieron casos en el pasado que lastimosamente no debieron haber ocurrido. En esta administración estamos fortaleciendo todos los controles para evitar este tipo de situación. Como tú bien dices, ya hemos ido a la Fiscalía un par de veces a poner las denuncias, los avisos de denuncia correspondientes para que se puedan iniciar los procesos, ¿verdad? No jugamos con esto. En efecto, no vamos a permitir que se transgreda el marco regulatorio, el marco legal que está establecido, ¿verdad? Estamos fortaleciendo diferentes aspectos de control interno al interior del viceministerio, de la dirección, para garantizar de que ese tipo de situación ya no ocurra más. Esto, de hecho, es competencia de la Dirección de Transporte, el carnet de motorista, y esto lo hacemos, Medardo, para garantizar que el motorista, esto ya tiene sus años de estar. Ahorita, Medardo, te comento, sí, y lo puede verificar el amigo televidente, ya se disminuyó a menos de una semana la entrega. A menos de una semana. A lo sumo 8 días hábiles para la entrega. ¿Qué es lo que hemos notado? Que a veces los amigos, cuando gestionan su carnet, han olvidado, por ejemplo, realizar el curso que damos nosotros previo a la... Ellos deben hacer un curso, porque tenemos, Medardo, que garantizar que los conductores de transporte colectivo conozcan la ley, el reglamento de transporte, el reglamento de tránsito. No puede ser que gente que está literalmente llevando en su unidad varias vidas, no conozca esta normativa. Sí. Entonces garantizamos que estas personas, antes de tener su carnet, procedan a ello. Entonces lo que notamos ahorita es, ahora que hicimos un cambio para hacer mucho más eficiente el proceso de entrega, que mucha gente no había hecho ese cursito. Entonces, si el amigo no ha hecho este curso, le rogamos darle una revisada a cómo está su inscripción en él. Nuevamente en línea puede hacer su inscripción, lo hacemos virtual, ¿verdad? Ahora, ya no tiene que ir a ninguna oficina del viceministerio, no tiene que tener ahí una exposición. Nuevamente estamos cuidando los temas de bioseguridad, puede hacer perfectamente en línea desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad desde el establecimiento de la ruta, desde ahí puede tomar su curso, ¿verdad? Y una vez que lo pueda hacer, le aseguro que su carnet de motorista va a ser emitido de forma rápida, ¿verdad? Otro aspecto que no pueden olvidar ahí es la constancia de antecedentes penales. Nuevamente, no podemos tener personas que no estén debidamente acreditadas conduciendo unidades de transporte público. Tal vez, Medardo, te robo un temita con el temita de corrupción. Sí. Te comento una estadística muy interesante. El 70% de los trámites que recibe la Dirección de Transporte tienen algún tipo de incumplimiento con respecto a los requisitos o alguna formalidad que se requiera. 70% de los trámites. Okay.
En antaño no necesariamente se verificaban este tipo de situaciones. Ahora sí, somos muy rigurosos en que cada trámite que entre y que se procese cumpla con esta normativa. Entonces va la invitación a los amigos empresarios para que en efecto verifiquen estos requisitos para poder ingresar su trámite. Hemos modificado nuestros procedimientos para poder incorporar, de hecho ahorita, un control de calidad previo al ingreso para agilizar el trámite. No nos interesa que su trámite entre y que se detenga dentro de la dirección, que de hecho es lo que nos hemos encontrado. Muchos casos antes se ingresaban sin cumplir con los requisitos. Entonces ahora que los encontramos, si se cumple con los requisitos, Medardo, va a fluir el trámite. Entonces, a los amigos empresarios, cumplan con los requisitos y no se dejen engañar por tramitadores o cualquier otro tipo de persona sin escrúpulos que les diga que puede hacerse cualquier cosa dentro del viceministerio sin cumplir con ello. Cualquier situación nuevamente puede ser denunciada a través de los números antes proporcionados para que se proceda con la sanción y, si es necesario, ir a las instancias legales correspondientes para castigar a cualquiera que se preste con actos de corrupción. No lo vamos a permitir. Así que son pitos que tienen una bomba de aire, pueden utilizarse, pero no pueden utilizarse en ciertas zonas de la ciudad, ¿verdad? Como los hospitales. Como los hospitales y todo eso. Entonces, nuevamente deben este tipo de transporte cumplir con la normativa que está vigente, ¿verdad? Claro, de hecho, estamos ahorita fortaleciendo los esquemas y nuevamente comenzamos previo a pandemia a hacer un esfuerzo mucho más relevante para el cumplimiento de este tipo de situaciones colaterales, llamemos, que están contempladas dentro de la normativa, pero vamos a fortalecer ese tipo de verificaciones para eliminar este tipo de situaciones, este tipo de pitos de aire donde no se deben utilizar, el tema de música estridente, el tema de mensajes, Medardo, que sean indecorosos o que vayan en detrimento de la mujer. Nosotros tenemos claridad con respecto a que un transporte libre de violencia contra la mujer va a contribuir a que el sistema mejore. Entonces ese va a ser otro tema en que vamos a estar haciendo mucho énfasis en lo que resta de esta administración. Recuerdo que hubo esa condonación hace muchos años. No recuerdo que haya habido una condonación en años mucho más recientes, ¿verdad? Sí, creo que lo escuché al ministro también. Sí, pero lo que es importante es, en efecto, el esfuerzo de cobro de esas multas, tanto cuando corresponde a los empresarios como cuando corresponde a los motoristas. Y esa es otra parte que nosotros como administración estamos haciendo. Y es por eso que también esos casos donde vemos un comportamiento recurrente de imposición de multa y no pago, de llevarlo a la Fiscalía. La Fiscalía puede ejecutar esos cobros. No vamos a permitir que en efecto estén acumulando los papelitos, ¿verdad? Tienen que pagarse. Entonces ese es el esfuerzo que estamos haciendo como administración de cobro a través de la vía de la Fiscalía. A la Fiscalía. Entonces hemos nuevamente hecho uso de esta famosa ley de Pareto, priorizando esos casos más relevantes para llevarlo a la Fiscalía, para que nos ayude con el ejercicio de cobro, ¿verdad? Ellos tienen obviamente ya un área especializada para ello. Gracias, Medardo. En efecto, la venida este día de forma prioritaria es para recalcar la necesidad del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público, ¿verdad? Desde buses, microbuses, hasta la última mototaxi que opera en el país. Todo es transporte público y todo es sujeto a estas medidas de bioseguridad. Entonces va el llamado para los empresarios de transporte para que sus motoristas, sus colaboradores, las personas que les ayudan en los puntos, todos ocupen la mascarilla, que las unidades cuenten con sus dispensadores de alcohol gel correctamente funcionando y obviamente llenas de alcohol gel. También que eviten tener las ventanas de las unidades cerradas, deben estar debidamente
abajo. Ya ahorita afortunadamente ya va pasando la temporada lluviosa, entonces es más fácil tener esas ventanas abiertas. Ayudemos a mitigar el virus. Igualmente va el llamado a la población para que en efecto ocupe su mascarilla. Lastimosamente todavía vemos personas que al abordar su unidad no hacen uso de esta mascarilla. Protejámonos juntos. Hacinamiento de unidades. Empresarios, por favor, no sobrecarguemos las unidades. Ya hay procesos abiertos por este tipo de situación en la dirección. Hay normativa que aplica para ello. Tanto el Reglamento General de Tránsito establece las sanciones vía multas impuestas por la PNC, y nosotros como dirección, al verificar este tipo de situación, así como por el no cumplimiento del Plan General Operativo, vamos a proceder en los casos que corresponda, ¿verdad? Población, también ayúdenos, no consuma alimentos, no consuma bebidas dentro de las unidades, no vale la pena exponerse. Es mejor llegar al destino y consumir ahí, aunque aguantemos un ratito el hambre, un ratito la sed, pero no vale la pena llevar el virus a casa. Protegernos contra una cuarta ola es tarea de todos. Nuevamente también igual aprovechemos ese sistema de vacunación que tenemos de los mejores de la región, ¿verdad? Solo alcanzando ese 90% de inmunidad de rebaño, Medardo, vamos a poder realmente salir de esta pandemia. Entonces tenemos todavía un gran trecho que recorrer como sociedad. Hagámoslo, tenemos todas las alternativas para poderlo hacer. Vamos a continuar permanentemente, Medardo, incluso una vez que salgamos de esta crisis de COVID-19, nosotros vamos a continuar. La población merece su transporte digno, su transporte con calidad, entonces nosotros tenemos suficientes situaciones que controlar para poder continuar a lo largo del tiempo. Tomamos cualquier denuncia por redes sociales, por el teléfono también de denuncias 21 33 36 48. Igual pueden hacer llegar su denuncia de forma física, pueden abocarse en nuestra unidad de inspectoría, pueden ir a nuestra unidad de atención al usuario, tanto aquí en Las Cascadas, en Sojo, pueden ir a Santa Ana, pueden ir a San Miguel, o pueden sencillamente enviar una nota. Todo va a ser atendido. Tenemos poblaciones muy organizadas, a veces las ADESCO se abocan para poner la denuncia, a veces las mismas alcaldías nos han hecho la denuncia. De cualquier forma que nos llegue, atendemos la denuncia y vamos a actuar sobre ella. Entiendo que está ahorita un proyecto por ejecutarse todavía. Entiendo que todavía no se ha iniciado el proceso adquisitivo correspondiente, pero ya vamos, Medardo. Yo creo que el otro año va a haber alguna buena noticia con respecto a esto, con respecto a todo el sistema semafórico acá a nivel del AMS, y eso va a contribuir a mejorar todo el sistema de tráfico y va a ayudar también a todo el control del sistema de transporte, porque al ser un sistema de ITS, un sistema inteligente de transporte, vamos a ver que también va a fortalecer todos los mecanismos de control que necesitamos para verificar el comportamiento de los diferentes operadores de transporte colectivo. Ahora sí, en estos... Bueno, lo que ya hablábamos de control de corrupción, notablemente nos lo dicen los usuarios, se nota la diferencia. Esa es para mí ya la primer ganancia como tal. El sistema de control interno se fortalece cada día, Medardo. Ahora bien, esto implica que los que estaban acostumbrados anteriormente a no actuar tan correctamente, que lastimosamente todavía están por ahí, van a notar esa diferencia, ¿verdad? Pero el llamado es básicamente a que cumplan con la normativa, a que cumplan con el marco legal. Es un tema de costumbre, es un tema de cultura. Cumplamos con ese marco legal y van a ver que su trámite fluye. En ese sentido, mi satisfacción es que ese marco de control interno se está fortaleciendo, tanto en la dirección como en el resto del viceministerio. Así es, para mí va a ser algo muy relevante cuando yo vea que ese indicador del 70% de trámites que entran no correctamente
se ha disminuido a un 10, a un 5%. Cuando veamos eso, yo voy a decir, sí, ya se entendió el mensaje. Las cosas deben hacerse bien ahora. Pero vamos a seguir luchando y gracias por dar la oportunidad de mandar ese mensaje.